Estamos empatando el tablero, la propuesta audiovisual de La Izquierda Diario. Hoy vamos a hablar de un tema y de un libro, ambos con el mismo título, que es Vaca Muerta. Vaca Muerta, todos saben, es un yacimiento de petróleo y de gas no convencional, el más grande que se haya encontrado fuera de Estados Unidos hasta el momento. Es un área que está ubicada entre las provincias de Neuquén, de Mendoza y de Río Negro, que comprende una superficie, se calcula, más o menos similar a la de Bélgica, por ejemplo. Es un proyecto que implica el trabajo sobre una roca, enorme roca, que está ubicada a miles de metros de profundidad. Es un proyecto que generó muchas promesas y también que generó muchas incógnitas. Y de eso habla el libro Vaca Muerta, el sueño de un boom petrolero argentino, las historias detrás de los negocios, la corrupción y la amenaza de un desastre ambiental, una investigación entre Texas y Neuquén. Y para hablar de esto estamos con los autores del libro, Alejandro Berkovich y Alejandro Rebocio. Gracias por estar acá, compartir con nosotros este segundo programa. Gracias a vos. Una pequeña presentación. Bueno, Berkovich es economista y periodista, trabajó en varios medios gráficos de Argentina, fue columnista económico de varios medios, actualmente escribe en el diario VAE y coordina la sección económica de la revista Crisis, y los que miren todos los días C5N seguramente lo verán en el programa acompañando a Gustavo Silvestre, el programa Minuto 1, y también es columnista en el programa Y ahora quién podrá ayudarnos, que conduce Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos. Alejandro Rebocio también es periodista, trabajó en numerosos medios de Argentina, de América Latina, de España y Alemania, es corresponsal actualmente del diario El País de Madrid, colabora con el diario La Nación, incluso fue también editor del suplemento de economía de los domingos del diario La Nación. Y nos acompaña también Esteban Mercatante, un compañero de la casa. Bueno, Esteban es economista, es miembro del staff de la revista Día de Izquierda y además, bueno, coordinás la sección economía de La Izquierda Diario. Vamos a arrancar directamente. ¿Qué los llevó a hacer esta investigación? ¿Cómo surgió la idea? Y bueno, ¿cómo se desarrolló ese laburo? Nosotros veníamos de escribir otro libro que se llama Estoy Verde, Dólar, una pasión argentina, que era el fetiche del dólar y tratar de explicarlo, por qué estamos enganchados al dólar, ¿no? Por qué Argentina es el país con más dólares per cápita del mundo fuera de Estados Unidos. Y una vez terminado ese tema, nos metimos en otro tema que también nos parecía un fetiche, algo que se venía hablando, pero que mucho no se sabía de qué se trataba, también que tenía que ver con la restricción de divisas que sufre Argentina y que es Vaca Muerta, ¿no? Habíamos leído que había gente que decía que en Vaca Muerta estaba la mitad del petróleo de Arabia Saudita, lo decía un economista del PRO. La presidenta Cristina Kirchner decía, en el viaje a Estados Unidos el año pasado, comentó, me dicen que somos la próxima Arabia Saudita. Dijimos, bueno, si esto es así, hay que escribir un libro sobre esto, porque nos va a cambiar. La realidad es que no hay una cantidad de petróleo como en Arabia Saudita, pero sí que hay un potencial para recuperar el autoabastecimiento. Pero bueno, también nosotros queríamos adentrarnos en el tema a través de historias humanas. O sea, hicieron muchas entrevistas. Sí, muchas entrevistas y contando historias. Y a través de esas historias vamos contando los impactos políticos, sociales, económicos y ambientales que tiene todo este yacimiento, esta formación geológica, como se llama. ¿Cuántas entrevistas tienen calculado? Y hay cerca de 250 entrevistas. Un libro que nos inspiró también y que nos dio ganas de ir para adelante con esta investigación es The Frackers, que es un libro de un periodista del Wall Street Journal que se llama Greg Zuckerman. Él cuenta la historia de los tipos que se hicieron ricos y que además hicieron la revolución del shale desde una perspectiva muy poco crítica, desde una perspectiva de el que observa al multimillonario y a su éxito y cómo la hicieron y cómo se fueron dando las innovaciones que llevaron a que esto se termine haciendo a gran escala. Nosotros optamos por narrar las historias. Dentro de estos 250 entrevistados hay
mapuches que se resisten a que se les perfore el territorio sin consultarlos. Hay ingenieros y técnicos de las empresas que consiguieron laburo muy bien remunerado, operarios que también consiguieron laburo muy bien remunerado a partir de esto, hay en el medio un crisol de personas afectadas por distintas razones por esto. Pero a nosotros nos ayuda ir con la vida de ellos a lo largo de estos casi 2 años que nos tomamos de investigación para contarlo, porque nos permite también mostrar qué vertiginoso que es el mundo del extractivismo y cómo bueno, puede cambiar la fisionomía de un lugar y hasta las cuentas de un país en caso de prosperar, y las contradicciones que genera también en toda la gente que participa en esto, porque muchos están cruzados, hasta los mismos mapuches tienen, por ejemplo, hijos que trabajan en las petroleras, y en esa contradicción permanente se vive en esos lugares. Me pareció muy interesante, por un lado, el hecho de decir, bueno, vayamos al corazón del boom a Texas, y permanentemente, como en todo el libro, en las entrevistas, está el intento, digamos, de mirar Vaca Muerta a la luz de lo que fue ese gran boom, digamos. Entonces, establecer distintos puntos en los cuales uno puede pensar, bueno, esto es comparable, esto es distinto. A través de las entrevistas se va reconstruyendo mucho eso. Por un lado eso, y por otro lado esto que decías vos, Alejandro, Berco, digamos, la idea de que en las entrevistas están todas las voces, digamos, o sea, hablan los petroleros, hablan los funcionarios, todos los que están involucrados en tratar de hacer que se pueda parecer lo más posible a un boom petrolero, lo que se ve en Argentina, es decir, parecerse lo más posible a Texas, más allá de las limitaciones que pueda tener Vaca Muerta, pero también están los trabajadores, los sindicatos, los sectores que resistieron el convenio con Chevron, etcétera. Eso es muy interesante, digamos, como en todos los capítulos uno se va encontrando, tanto en Texas como acá, digamos, todas las miradas. Y la idea fue que esto sea accesible para todos. O sea, es un tema en el cual se está hablando mucho en los estamentos técnicos y dirigenciales, pero que se oculta o que se permanece vedada a la mayoría de la gente, y este es el esfuerzo de divulgación que nosotros hacemos. Exactamente, plantear el debate, ¿no? Abrir esos debates, tanto políticos, económicos, sociales, ambientales, y no dar por cerrado algo que en lo que la Argentina y la sociedad neuquina y las sociedades de esos pequeños pueblos o parajes rurales se les va la vida, y bueno, entonces la idea es abrir esos debates, ¿no? Ustedes hacen esta compilación de entrevistas en donde hay un abanico de entrevistados enorme, pero después vamos a hablar en otro bloque sobre esos sectores que más se movilizaron, incluso que fueron, y también allá, o sea, en Texas. Pero en esta comparación de Texas-Neuquén, ¿no? Bueno, está la localidad de Añelo centralmente, ¿no? Que es la localidad donde más está haciendo un trabajo exploratorio inicial con Vaca Muerta. ¿Cuáles son, si ustedes tuvieran que enumerarlos sintéticamente, los mitos y las realidades? Porque ya que se entrevistaron incluso hasta con grandes petroleros que hablan de esta cuestión y que tienen experiencia en este trabajo, si ustedes los tuvieran que definir. Eso, o sea, porque justamente como vos decías, un montón de gente escucha, pero ¿qué significa Vaca Muerta más de fondo? Mira, en Añelo 1 kilo de asado vale 160 mangos. En Añelo no nacen chicos anielenses porque no hay hospital para que nazcan. Tienen que hacer 100 kilómetros hasta Neuquén o 80 hasta Butralcó para encontrar un hospital. Y en Añelo triplicó su población en 5 años, de 2.000 a 6.000 habitantes, y sigue dependiendo de una salita donde apenas se pueden atender de a 2 personas por vez porque no hay camilla. No anda el aire acondicionado de la salita porque no alcanza la trifásica a alimentar a los enchufes y a los aparatos y al aire. Entonces, ese contraste con Texas es muy notorio. En pueblitos equivalentes a Añelo, pero enclavados ahí en el sur de Texas, cerca de la frontera, nosotros vimos hospitales nuevos, vimos planes de vivienda, vimos obras de infraestructura. Si bien la característica aluvional que tiene todo emprendimiento extractivista de este tipo hace que siempre la vivienda se vea desbordada, siempre los servicios se vean desbordados y siempre haya esta sensación de campamento masculino
de que vienen y se van apenas se termine el yacimiento, lo que sea. Antes era el filón de la mina, ¿no? Claro. En el Potosí, pero es la misma idea. Y esa es una diferencia muy grande. Después la diferencia en el control es muy notoria. En el control ambiental es muy notoria. Ahí hay una cifra que... Sí, que nosotros veíamos que por cada pozo de petróleo hay 10 veces más empleados de la agencia ambiental en Texas que en Neuquén. Obviamente que en Texas hay, además de un gran desarrollo petrolero, acá estamos comparando por pozo, o sea que eliminamos esa distorsión. En Texas hay otras industrias, pero la diferencia es 10 veces más. O sea, hay mucho más, y eso que Texas no se caracteriza por ser el estado más preocupado por el medio ambiente en Estados Unidos. En Nueva York, en California, hay mucha más sensibilidad por los temas ambientales que en Texas, que tradicionalmente es un estado petrolero y que tanto problema no se ha hecho por eso. Sin embargo, hay mucha más presencia. Y después, además de que hay más empleados para poder controlarlo, también hay que ver, bueno, si esos empleados que son menos en Neuquén realmente controlan, y nosotros, bueno, contamos algunas historias de fallas en esos controles. La legislación neuquina prohíbe trasladar residuos en volquetes abiertos y los trasladan en volquetes abiertos, residuos que salen del pozo petrolero. Así que en eso también vemos una diferencia. En cuanto a mitos y realidades, también lo que tratamos de ver es, por un lado está el discurso de las petroleras que dice que no contamina nada, y por otro lado también hay discursos que dicen que contamina de tal y cual manera. Tratamos de ver realmente qué casos hubo de contaminación, en cuáles sí, en cuáles no, y poner blanco sobre negro y derribar mitos, tanto que se hacen para un lado o para el otro, para ver realmente lo que hay. Y bueno, sí, hay un riesgo de contaminación y hay casos de contaminación, que en una industria que siempre tiene contaminaciones más allá del fracking, ¿no? Los derrames petroleros son muy famosos los que se ocurren en el mar, ¿no? Como pasó en Río de Janeiro hace unos años, o en el Golfo de México, pero también ocurre en tierra seca, digamos, y en Neuquén, en la negociación que hubo de contratos petroleros en el año 2008, las empresas mismas reconocieron pasivos ambientales que dejaron de la época del petróleo convencional. Sí, está en parte también lo que hizo Chevron en Ecuador, ¿no? Que es una experiencia también terrible. En este marco, en esta también comparación, también hay un dato que nos pareció interesante, que es la propiedad de la tierra, la propiedad de los pozos. En este caso, en Argentina pertenecen al Estado, y es privado en Estados Unidos. Eso también genera una incidencia en esta... Sí, claro. Y es totalmente distinto el modelo de negocios en Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Exacto. En casi todo el mundo el subsuelo es propiedad de un estado, de la provincia, del estado central, de lo que sea. En Estados Unidos existen los llamados mineral rights, que son los derechos minerales que permiten vender los derechos del subsuelo independientemente de la superficie. Entonces eso hizo que la lógica del mercado avanzara mucho en Estados Unidos y que hubiera tipos que apostaron mucha guita a hacerse de los derechos minerales de grandes extensiones para luego, una vez desarrollada la tecnología, empezar a extraer eso, capitalizarse en la bolsa, obtener los fondos y hacer el fracking, que es muy caro de hacer. Pero lo que nosotros también descubrimos, esto nos lo dijo Kicillof, por ejemplo, que se lo comentó el secretario de Energía de ese momento cuando vino acá al país hace 2 años, que en realidad en Estados Unidos se vende mucho, la propaganda de la revolución fracker vende mucho que fueron esos hacedores, esos emprendedores pequeños que empezaban con un autito yendo a firmar contratos con los ranchers y después se vendían sus empresas por $20.000 millones. En realidad, esta tecnología tuvo, al igual que todo el complejo militar industrial y que sectores como el farmacéutico y otros, un impulso del Estado norteamericano que ellos ocultan deliberadamente, pero que fue determinante. El secretario de Energía de Estados Unidos le dijo a Kicillof: esta tecnología es nuestra como del Estado yanqui, el Pentágono, el Departamento de Energía. El Departamento de Energía es quizás el más keynesiano del gobierno de Estados Unidos, es el que estuvo detrás de todas las guerras de Medio Oriente y también estuvo detrás de los frackers, haciendo cosas que le permitieron a Estados Unidos, esto es de necio negarlo, dar vuelta a su economía en 5 años. Estados Unidos salió de su crisis de la mano de esto. Ahora, sobre el tema de los costos, esto que vos decías, efectivamente es mucho más costoso de la explotación no convencional.
Cuando se empezó a hablar, cuando se descubrió la viabilidad de Vaca Muerta y hasta el año pasado, el barril de petróleo estaba $100 o más de $100. Ahora en el último medio año, sobre todo, viene cayendo mucho y ahora está un poco por arriba de los $50. ¿Qué viabilidad puede sostener el proyecto de Vaca Muerta? Digo, por ejemplo, Morgan Stanley decía el año pasado que abajo de $85 no era rentable, y Galucho, cuando fue a hablar en diputados, cuando se discutía la ley de hidrocarburos, decía algo parecido, $84 o algo así. Que ustedes hablaron con muchos petroleros y ahí de hecho hay visiones algo distintas en el libro. Les propongo esta pregunta, pasarla al segundo bloque, porque además empalma con otro tema que es la cuestión de la legislación, que también hubo, bueno, está la nueva ley de hidrocarburos, así que si les proponemos... de la izquierda, después de la tanda. Pasamos al otro lado.